Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el interesantísimo torneo internacional de la candidatura disputado en Zurich, Suiza, el año 1953. 15 aspirantes al título del mundo. El título de campeón mundial en esa época estaba ostentado por el ruso Miguel Bobbini. Veremos a continuación otra interesante partida de la ronda 24, donde se enfrentaron con las piezas blancas, conduciendo las piezas blancas, el gran maestro norteamericano Samuel Reshevsky, y con las piezas negras el gran maestro ruso Efrem Geller. Corresponde una apertura cerrada, defensa Ninso-India. Reshevsky inicia el juego con D4, Geller contesta con caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, la famosa variante Ninso-India o defensa Ninso-India. Y el blanco contesta con la defensa de capa blanca, dama C2, variante capa blanca. D5, C por D5, E por D5, alfil G5, H6, alfil por F6, dama por F6, A3, alfil por C3, dama por C3. Bronten comentó al respecto de esta movida: ¿por qué ha llevado Reshevsky la apertura a esta posición? ¿Tienen las blancas alguna ventaja? La posición es simétrica, pero no del todo. Los peones de Geller, es decir, de las negras, se hayan situado en casillas blancas. Por lo tanto, las casillas enfrente de esos peones son negras y en estas casillas puede situar Reshevsky un sólido caballo, mientras que el alfil blanco de Geller no podrá expulsarlo. Por otro lado, la inevitable jugada C6 de las negras permitirá ejecutar al blanco el ataque de las minorías. Las blancas, por consiguiente, tienen posibilidades de mejorar su posición, mientras que las negras han de operar por fuerza en el flanco del rey, pero no está claro el plan que habrán de adoptar. Continuamos con la partida. En roque corto, E3, C6, caballo E2, alfil F5, caballo F4, caballo D7, alfil E2, torre F, E8, en roque corto, caballo F8, B4, dando inicio al ataque de las minorías, caballo E6, caballo H5. Bronten comentó al respecto: los inconvenientes de un esquemático ataque de las minorías se pondrán en evidencia si las blancas cambiasen ingenuamente el caballo. Por ejemplo, caballo por E6, torre por E6, B5, dama G5, B por C6, torre por C6, dama B3, alfil H3, F3 y alfil por eje 2 con gran ventaja. Por lo tanto, el blanco tiene que tener mucho cuidado con su estrategia. Caballo H5, dama G6, caballo G3, torre A C8, torre A C1, caballo G5. Generalmente, comentaba Bronten, tiene sentido aquí continuar con la jugada A6 por parte de las negras, a fin de provocar la jugada blanca A4. De modo que el ataque de las minorías blancas implicará un cambio previo de peones, y cuanto más peones puedan cambiar las negras en el ala dama, tantas menos debilidades tendrán en ese sector, comentó finalmente Bronten. Un consejo muy sabio. Bien. Caballo G5, B5. Esta ruptura se basa en el hecho de que después de C por B5, dama B3, jueguen como jueguen las negras, las blancas no solo recuperarán el peón, sino que ganarán 8. Ahí usted puede averiguar por qué, como tarea. Entonces, caballo E4, dama A5, la dama blanca ataca ahora el peón de A7, y si las negras hubiesen jugado antes A6, correrían ahora mucho menos peligro.
Geller jugó C5. Geller no pierde su ingenio ni su presencia de ánimo en situaciones difíciles, comentó Bronte. Una vez convencido de que con jugadas normales perdería la batalla, sacrifica un peón permitiendo a las blancas 2 peones pasados y unidos, pero creando un interesante contrajuego en base a su peón avanzado de la columna C. Y si por ejemplo, dama por A7, vendría simplemente C4. Entonces, caballo por F5, volvemos a la posición después de C5, caballo por C5, F5, dama por F5, D por C5, B6, buena, interesante movida de las negras, dama por A7, no C por B6, debido a torre por C1, torre por C1 y dama por F2, ganando a las negras. Entonces, después de B6, dama por A7, B por C5, alfil D3, C4, alfil por E4, dama por E4, torre F, D1, C3, agudizando al máximo la lucha, dama D4. Un error. La táctica de Geller, comentó Bronte, ha quedado justificada, temiendo el rápido avance del peón C, eventualmente seguido del peón D. Reshevsky se apresura a cambiar damas, tras lo cual aparecen serias opciones de tabla. Los problemas negros hubiesen sido más difíciles después de B6, C2, torre F1, o simplemente torre D4, que era una interesante jugada. Pero los errores son normales en los seres humanos. Dama D4, torre C4, dama por D5, C2, torre D2, dama por D5, torre por D5, torre A8, B6, torre B8. De vuelta de gentilezas de errores. En este momento, Bronte comentó uno de los raros casos en que Geller omite una combinación salvadora basada en la falta de aire del rey blanco. Era correcto haber jugado torre por A3, B7, torre B4, torre D8 jaque, rey H7, B8 igual dama, torre por B8, torre por B8, torre D3, torre F1 y torre C3. Y las blancas no tienen nada mejor que entrar en un final de 4 peones contra 3, considerado tablas por la teoría. Bien, volvemos, pero todos estos errores son instructivos. Me enseñan cómo jugar correctamente a uno. Torre B8, torre D6, al final de torres que yo me refería corresponde el video 698 del 27 de marzo de este año. Para los interesados y que están suscritos a mi canal pueden ver ese final de torre entre Gligorich y Majewski, donde termina ganando Gligorich por un error de Majewski. Y eso demuestra lo difícil que son los finales de torre. Como decían los rusos, los finales de torre no los gana nadie. Torre A4, torre por C2, torre por A3, H3, torre B3,
torre C a C6, torre B2, E4, H5, E5, H4, torre D4. Parece que ya nada puede salvar a las negras aquí, comentó Bronte. A pesar de todo, yo no cambiaría el peón B6 por el alejado H4 negro. ¿No podrían las blancas instalar sus torres en séptima? Y da la siguiente variante muy interesante. En vez de torre D4 era E6, F6, torre C7, torre 2 por B6 y torre D a D7. Seguiría que resulta. Por otro lado, un ataque similar sobre G7 fue empleado por Recheski en este mismo torneo contra el Dr. Ewell. Interesante línea. Entonces tenemos, nos volvemos a esta posición. Torre D4, parte de las blancas, jugada 38. Torre 2 por B6, torre por B6, torre por B6, torre por H4, torre B1 jaque. Bien, acá comenta, antes de esto, en esta posición comenta Bronte lo siguiente. Para entender la fase que sigue, es preciso tener presente que hay finales de torre en los que con dos peones de ventaja no siempre se ganan. Esto es importante saberlo para los estudiosos. Por ejemplo, el final de torre, peón de torre y el peón de alfil contra torre algunas veces no se gana, y lo mismo puede decirse del final de torre y dos peones unidos contra torre. Si los peones pueden ser bloqueados, Geller espera poder concluir la partida en uno de esos finales. Torre B1 jaque, rey H2, torre E1, F4, torre E3, haciendo difícil el ingreso del rey blanco. Torre G4, rey H7, torre G3, obviamente que no le conviene este final de torre al negro por ningún motivo. Torre E2, H4, torre E4, torre F3, F6. Esta es la parte importantísima de estos finales de partida, que son de difícil manejo. E por F6, G por F6 y ahora nuevamente un error ahora de Recheski. Rey G3. Pensando que puede jugar a placer, comentaba Bronte, Recheski mueve sus piezas negligentemente. Era vital haber jugado G4. Ahora las negras pueden efectuar la importante jugada bloqueadora F5. Entonces, rey G3, rey G6, torre A3, F5. Brillante jugada. Las negras han conseguido ya mucho. Torre y peón son activos y los peones blancos están mal situados. Pese a todo, si las blancas jugasen ahora torre A8, sus dos peones de más le concederían fácilmente el punto. Este es un final que está desarrollado en grandes libros. Hay un libro de Smirlo, extraordinario, la colección Escaque, donde aparecen todos estos finales. Les comento esto porque para los estudiosos del juego ciencia, si quieren saber cómo jugar estos finales, es interesante ver la conducción exacta. Acá por espacio de tiempo no nos vamos con un análisis demasiado largo con respecto a esto, pero sí un análisis por lo menos característico para que la persona pueda darse cuenta más o menos o someramente en qué condiciones se juegan estos finales. Donde tenemos F5, jugó el negro, y ahora un jaque equivocado. Torre A6, jaque. La jugada era torre A8. Torre A6, jaque.
rey H5, torre F6, nuevamente otro error. Sorprendentemente, esta segunda imprecisión deja escapar la victoria blanca. Torre A8 seguía siendo correcto. Cierto que ahora el monarca negro está restringido, incluso demasiado. Por eso juega eso Recheski, pero la apariencia engaña. No todo lo que brilla es oro. Torre E3 jaque. Rey F2. Torre A3. G3. Después de torre por F5, rey por H4, surge una típica posición de tabla a pesar de los dos peones extras de las blancas, por la buena posición del rey negro y la expuesta posición del rey blanco. Entonces, G3, y ahora Recheski, según los testimonios, los testigos, despertó, llegó a darse un sobresalto en la silla cuando le jugaron torre F3, jaque. Después de rey por F3, sería ahogado. Sin la torre blanca no habría ahogado en esta posición y las blancas ganarían. Si rey G2, vendría torre por G3, jaque, rey por G3 y sería tabla, ¿no es cierto? Si el rey se retira a la columna E, no altera el desenlace de esta partida. Entonces, rey E2, torre por G3, torre por F5, jaque, rey por H4 y ya esto es tabla. Rey F2, torre A3, torre G5, torre B3, usted ve, se impide el paso del rey blanco y es imposible que el peón blanco apoyado por la pura torre logre coronar. Torre G1, rey H1, H5, rey E2, torre A3, F5, torre A5 y tablas. Usted puede darse cuenta, porque tiene que jugar torre F1, el negro, y ahí vea cómo se entabla. Bueno, bonita partida, extraordinario final de partida, donde el blanco no supo aprovechar, porque esta partida se suspendió y se continuó al día siguiente, con los análisis de todos los asesores. Imagínense, había como 4 o 5 grandes maestros rusos jugando el torneo, así que todos apoyando los análisis para salvar a Yeller. ¿Por qué cuento esto? Porque Recheski era el rival más peligroso que tenían los rusos de poder ganar el torneo de la candidatura y enfrentarse a un americano con un ruso al final del campeonato del mundo. Así que ellos hicieron lo imposible para evitar eso, que aconteciese eso. Y este final de partida es muy interesante porque los finales de torre, además de lo complejo que son, hay otros factores que inciden, que es el cansancio de los jugadores, la gran tensión del momento, ¿no es cierto? Y la exactitud con que hay que jugar los finales. Por eso las aperturas se dice que hay que jugarla como los libros. El medio juego como los dioses y los finales de partida como una máquina. Es decir, hay que ser absolutamente preciso para poder ganar este tipo de finales. Bien, nos estaremos viendo. Espero que disfruten esta partida. Es para hacerla varias veces y para entender el contexto en el cual se jugó. Muchas gracias y hasta pronto.